Hola, bienvenidos de nuevo a su canal Para Que Leer. Soy Malik240586. Una semana más, un video más. Y como apreciaste en Jueves de Suspenso y Terror con los libros, y en el título de aquí abajo, te traigo la respuesta a una de las preguntas que siempre me has hecho a través de mis redes sociales. Malik, quiero empezar a leer literatura clásica, pero no quiero dejar de lado el terror. ¿Hay obras que conjunten estos dos elementos? Claro que las hay, y te las voy a presentar a continuación. Gracias a este video yo te voy a enseñar a salir de ese hermetismo, de ese cuadrado que te han impuesto ciertas personas y hasta la misma escuela. Claro que grandes escritores clásicos escribieron de horror, como por ejemplo Víctor Hugo. Siempre es los miserables, los miserables, los miserables. O Nuestra Señora de París. ¿Y por qué carambas nadie habla del hombre que ríe? No lo entiendo. ¿Por qué están en contra de esta maravillosa obra de horror? ¿Qué manera de Víctor Hugo de criticar la sociedad en la cual vivía? ¿Cómo hace esa sátira a las minorías? ¿Cómo logra entablar una conexión entre el lector y el personaje principal? Y hace justamente esa línea de debate de que el alma se pudre por culpa del poder y el dinero, sin olvidar estas cosas tan amorfas, estas cosas tan grotescas como es nuestro protagonista y su gesto de no dejar de sonreír nunca. Gracias, Víctor Hugo, por crear esta maravillosa obra de horror y que todo mundo debería conocer. Fyodor Dostoyevsky siempre es Crimen y Castigo o El Jugador o Los Hermanos Karamazov. ¿Y por qué nadie menciona El Sepulcro de los Vivos o La Casa de los Muertos de Dostoyevsky? ¿Por qué? ¿Les da miedo que vean los espectáculos tan bizarros que hay en esta novela, en donde los horrores los hacen los seres humanos? ¿Qué maneras tan satíricas y crueles hacen esta novela de horror, que hasta los protagonistas buenos van a sufrir unas barbaridades que te van a poner chinita la piel y te van a helar el espíritu? El Sepulcro de los Vivos o La Casa de los Muertos de Dostoyevsky, se los aseguro, los van a dejar boquiabiertos por las abominaciones y los espectáculos tan horribles que hacen los seres humanos en esta novela, sin perder claro esta sátira a las cuestiones sociopolíticas de esa época en la cual vivía Dostoyevsky. Julio Verne, claro que sí, Julio Verne escribió terror y terror gótico. Y siempre está con Leguas de un viaje submarino, Viaje al centro de la Tierra. ¿Y por qué nadie habla de su obra de terror llamada El Castillo de los Cárpatos y las Indias Negras? Qué gran manera de combinar ciencia, fantasía y horror en una isla, en un castillo, con unos seres tan abominables y escabrosos salidos de la oscuridad y sacados de una mente llena de fantasía, que dices: gracias, Julio Verne, por atemorizar mis noches. Te encanta irte a dormir, que te sueñes que estás en un lugar paradisíaco y que de la nada empiece a fragmentarse tu mundo y pienses que no vas a sobrevivir. Tienes que leer El Castillo de los Cárpatos y La Isla Negra de Julio Verne. Grandes obras de horror. Alejandro Dumas, el señor Dumas, también tiene su obra de horror, y me refiero a Mil y un Fantasmas. Qué forma tan sutil, tan deliciosa y al mismo tiempo tan atemorizante abarca los temas de familia, venganza, celos, odios y traiciones, y todo eso a través de asesinatos, a través de crímenes que van a provocar que cierto lugar tenga cuestiones poltergeist, cuestiones paranormales, fantasmas con cadenas que no puedan dormir en paz por culpa de los asuntos pendientes que tuvieron en esa vida terrenal que fue arrebatada drásticamente. Mil y un Fantasmas de Dumas es una delicia para la gente que ama el terror paranormal y los fantasmas, y que nadie conoce porque solamente estamos encasquetados en las mismas obras de siempre. ¿A poco no? ¿O me equivoco? Dios mío, Mary Shelley siempre tienen a Frankenstein.
pero ¿por qué no hablamos de un terror más realista? Un niño que fue secuestrado, un niño que tiene que trabajar para poder sobrevivir, un niño que está perdido en una montaña y que se va a encontrar con alguien que le va a cambiar su vida drásticamente. Maurice de Mary Shelley no solamente juega con el corazón de los lectores, sino también con la idea de el terror realista puede pegar más que el terror sobrenatural y que el terror científico. Gracias Mary Shelley por crear Frankenstein, pero me creerás que me convenciste más con Maurice y que nadie lo conoce. Es un libro cortísimo, es un cuento largo, por así llamarlo, que tienes que buscarlo en PDF, por favor. Nikolai Mikhailovich Gogol, por favor, si no han leído Almas Muertas de Gogol, necesito que lo busquen. Qué manera de robarse cuerpos para extraerle las almas y a partir de eso conjurar un trama y una crítica social a la Rusia del siglo XIX. Una deleite para las novelas de horror, para los protagonistas de esta historia y claro, para los lectores que la estamos leyendo. Almas Muertas de Gogol se luce y claro, tenemos a Vi también de Gogol, aunque este libro me costó un poco más de trabajo, pero habla de brujería, habla de inconsciente y de psicología del horror. Me quedo mejor con Almas Muertas porque como que la trama es más sugestiva que en Vi. Por último, no podía faltar que te mencionara la gran obra gótica, que me refiero al Castillo de Otranto de Horace Walpole. Romances trágicos, castillos embrujados, cuestiones paranormales. No puedes dejar de leer El Castillo de Otranto de Horace Walpole, pero como que no te gusta esta parte caballeresca, estos castillos, como que se te hace muy complejo el vocabulario, te recomiendo entonces que busques a este señor. Pesadillas del celuloide de Molinas Foix, porque creo que a lo mejor ubicas el cuento o la película de John Carpenter de La Mosca. Oh, sí, La Mosca es un cuento sacado de Pesadillas del celuloide que viene en este tomo. La Mosca de Carpenter viene aquí y también es conocido como uno de los clásicos del terror gótico después de Horace Walpole con su Castillo de Otranto. Así que por favor ya tienes mucho de dónde escoger y claro, no puedes olvidar que aunque las narraciones extraordinarias de Poe son importantísimas, son el hueso, son la columna vertebral de toda la literatura de horror, no se te olvide leer su antología de poemas. Créanme que entre Campanas, Para Elena, Unamune te van a sacar un grito ensordecedor y que gracias a estas poesías de Poe, Lovecraft se inspiró en muchos monstruos para sus novelas, ¿vale? Bram Stoker también es muy importante, pero busca a lo mejor El entierro de las ratas u otros cuentos como El secreto de oro creciente, El río Water o Las arenas de Croquet, por ejemplo. Hay unos grandes libros de Bram Stoker y no te tienes que atormentar por leer El tabicote que es Drácula. Puedes empezar con sus cuentos cortos y así adentrarte a la literatura clásica de horror. Y Shirley Jackson, muchos dirían que La maldición de Hill House es muy densa. Hill House es muy pesada y en ocasiones el final puede ser muy decepcionante para la gente que no está acostumbrada al terror de esa época o al vocabulario de esa época. ¿Por qué no empiezas con cuentos? Por favor, inicien con cuentos cuando hablemos de autores clásicos de horror. Y con Lotería Shirley Jackson se luce cuentos paranormales, cuentos desgraciados, cuentos llenos de sangre, asesinatos mórbidos. Qué manera de jugar y satirizar con los muertos, con los fantasmas, con el diablo y asesinos. Shirley Jackson en Lotería se sacó un 10 cubierto en diamantes, ¿vale? Espero te haya gustado este video, espero le des una oportunidad a estos autores clásicos con sus novelas de horror y créeme, no te van a decepcionar jamás. Hasta la próxima y adiós.